Se ve Ya, bien. proyecto de investigación operativa 1. 1. Programar la resolución del simplex. Les dije yo la clase anterior. Usted escoja en qué lenguaje va a programar la resolución, pero tiene que ser el resuelto en el software que usted seleccione y diseñe. ¿Ya? Eso a su criterio. 2. Temas para aplicar en el proyecto. Acá les he puesto algunos temas que no son excluyentes con otros que usted pueda proponer. Tema 1. Optimizar raciones alimenticias para pollo. Optimizar raciones alimenticias para gallina. Optimizar raciones alimenticias para vacas lecheras. Optimizar raciones alimenticias para canes. Tema 5. Depósito en cajas de ahorro en bancos. Tema 6. Depósito en cajas de ahorros en cooperativas. Tema 7. Préstamos de bancos. Tema 8. Préstamos de cooperativas. Esos son los temas. Usted selecciona el que le agrade. Punto 3 del proyecto. Acopio de información. Ustedes tienen que conseguir la información que se requiera. Más después le voy a indicar algo. Acopio de información. Para raciones alimenticias, por ejemplo. Primer tema. ¿Qué van a averiguar? Insumos y componentes o insumos, ingredientes, vamos a aumentarle ahí. Ingredientes y componentes para las raciones alimenticias. Propiedades nutritivas, precio de los insumos. Más después, más adelante tengo para explicarles, ¿ya? Para raciones alimenticias. Son para depósitos o préstamos. Ustedes tienen que averiguar tasas de interés de los depósitos. Cuando usted coloca su plata, se llaman tasas pasivas. ¿Cuánto es el interés que le paga la institución financiera? Tasas de interés de préstamos se llaman tasas activas. Si usted se presta plata de la cooperativa del banco, se llaman tasas activas. Punto cuarto del proyecto. Grupos y formas de trabajo. Los grupos de 1 o 2 alumnos, no más. ¿Qué más? Aplicar el software de resolución del simple. Este software que les he indicado al comienzo, usted tiene que aplicar sus datos y con este software resolver. Resolver el simplex y le va a dar unos resultados matemáticos. Usted tiene que interpretar y tiene que imprimir y entregar su trabajo impreso. Esas son las características del proyecto de investigación para el semestre. Sobre lo que les he indicado, quiero escuchar preguntas. Preguntas. La fecha de entrega, ingeniero, ¿para cuándo sería? La fecha de entrega va a ser una semana antes del final. Gracias. ¿Qué más? ¿Cómo que no hay más preguntas? Sí, sí, hola. ¿Me escucha? Escucho, hable. Me escucha? Sí, sí, escucho, hable. En cualquier lenguaje de programación se puede hacer, ¿no? Usted escoge. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué más? Cualquier lenguaje puede ser sea como una aplicación para móvil o simplemente un programa de computadora. Mire, Juancito, usted hace su software y cuando esté en el proyecto, tiene que entregarme el ejecutable. Y yo hago correr lo que usted hizo para ver si funciona o no. ¿Qué más? Otra pregunta.
El software que realicemos tiene que mostrar paso a paso el proceso del simplex o directamente el resultado final. Bueno, eso les indicaré hoy al final. Lo que pasa es que hay un software, un programa que quiero indicarles qué es lo que hace, ¿ya? Otra pregunta. ¿Va a haber defensa o disertación como una presentación del trabajo final o simplemente es entregar el informe y software? Me van a entregar y si yo tengo dudas, entonces le voy a pedir al grupo que defienda su trabajo. ¿Qué otra Muy bien. pregunta? ¿Hay más preguntas? Antes de que les muestre por a unos datos que necesitan para que coja. ¿Ya? A ver, de nuevo voy a repasar, ¿ya? Ya está que ya hemos quedado bien lo del software. Ustedes cogen, ahí me envían el ejecutable para que yo verifique. Dos temas. Fíjense, del tema 1 al tema 4 son raciones alimenticias. ¿Por qué les estoy indicando eso? Porque el simple se utiliza en muchas instancias económicas en el mundo. En Santa Cruz, ni qué decir. Todas las fábricas que procesan esas raciones que le he dicho, programan con el simplex, como le voy a indicar a continuación. Ya todas meten con el simplex los datos y le da, le escoge las cantidades de ingredientes y cumpliendo los requisitos que se exigen. Por eso es muy utilizado el simple Santa Cruz, Bolivia, etcétera. Del punto 5 al 8 es una aplicación, una aplicación, un uso en préstamos y depósitos bancarios. 3, acopio de información, dice, ¿no? Para raciones alimenticias, ¿qué tienen que averiguar ustedes? Ingredientes, componentes, insumos para las raciones, ¿ya? A continuación les voy a mostrar una tabla de orientación a ustedes. Propiedades nutritivas, en las tablas se pide eso. Precio de los insumos, en las tablas que les voy a mostrar se pide. Para depósitos o préstamos bancarios, solamente tienen que averiguar y tienen que adjuntar en su trabajo. La cooperativa del banco le da a usted un pequeño folleto. Hago una pregunta en Esto esa parte. es una constancia de que ustedes han buscado información de la cooperativa del banco y no se ha inventado. ¿Qué digo, joven? De nuevo, por favor. ¿Qué tipo de préstamo podemos realizar? ¿De vivienda social, Usted, negocio? no. Es solamente, cuando se trata de préstamos, vamos a escoger préstamo de consumo, para no variar. Ese ítem tiene todas las instancias, es lo que más préstamo de consumo. Y en depósito solo hay dos clases, depósito a plazo fijo o ahorro. Ya, seguiremos. Grupos y forma de trabajo. No más de 2 alumnos por grupo, ¿ya? Puede ser una persona sola o dos. ¿Por qué? Porque cuando he revisado anterior semestre, el tercero no trabaja. El tercero no hace nada. Uno o dos está bien. Deben resolver con el software que ustedes han diseñado. Ahora, el software le va a imprimir. Y si usted manda solamente la impresión, su calificación va a ser incompleta. Usted tiene que interpretar, ¿ya? El resultado usted tiene que interpretar. Imprimen y envían el proyecto. El proyecto puede estar en un folder, lo puede hacer imprimir en una imprenta, lo que sea. Si no hay más sobre esto,
le voy a adelantar lo que tienen que hacer, por ejemplo, para los que escojan raciones alimenticias. Muy bien. Miren, acá tienen dos tablas que ustedes con la información que consigan van a tener que llenar. Dice, primer título, ración alimenticia para pollos, propiedades nutritivas. Ajá. Acá, jóvenes, en los ingredientes, esas van a ser sus variables. Por ejemplo, usted va a averiguar datos del maíz. El sustituto del maíz es el sorgo. Va a tener que ver de afrechos. Hay afrecho de trigo. Existe afrecho de arroz. Va a tener que averiguar, por ejemplo, soya. Hay una cascarilla de soya. Todo esto que estamos dando acá son subproductos de alguna industria, a excepción del maíz y el sorgo, ¿no? Son subproductos. Cascarilla de soya, por ejemplo, va a tener que averiguar de harina de hueso para el calcio, o subalterno es la conchilla, tiene calcio. A ver. Muy bien. Debe haber más nutrientes. Yo le estoy poniendo algunos nomás. Ya, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hay acá. Por ejemplo, harina de carne también es otro ingrediente. ¿Sí? Harina de carne. Ya. A ver, jóvenes. Todos estos ingredientes, las raciones alimenticias para pollo, gallina, vaca, carne, etcétera, tienen que ser baratas. Por eso utilizan residuos, ¿ya? Si el producto es caro, no le sale el negocio, no le sirve. Entonces, estos ingredientes, estas ya van a ser las variables del ejercicio de usted. Por ejemplo, el maíz puede ser la variable X sub 1. X sub 1. El sorgo puede ser la variable X sub 2. Etcétera. ¿Ya? Afrecho de trigo X sub 3. Muy bien, etcétera. Son las variables. ¿Qué propiedades tienen? Ustedes eso tienen que averiguar buscando información. Puede ser con nutricionistas, ¿ya? Los de veterinaria son nutricionistas para animales, ¿ya? Los zootecnistas. A ver, ¿qué propiedades? Calcio es una propiedad que debes averiguar. ¿Qué más? Fibra. ¿Qué más? Proteína. Muy importante, proteína. ¿Qué más? Calorías, etcétera. ¿Ya? Averigüen ustedes esas propiedades que se necesita para el alimento balanceado. Por ejemplo, el maíz, joven, ¿ya? De calcio tal vez no tenga nada. De fibra puede tener. Estoy anotando acá un supuesto, ¿ya? Por favor. Puede tener un 2% en peso. De proteínas, sí tiene harto. No sé si tiene un 12%.
¿ya? Entonces, 12%. De calorías, debe tener un 8%. Estos datos son los que usted tiene que averiguar. El sorgo reemplaza al maíz, por si acaso es su competidor en alimentos, ¿no? Es un poquitín menos, tal vez tiene 1,8% de fibra, de proteína debe tener un 11, tiene menos proteína, de calorías tal vez tiene igual, eso usted tiene que averiguar. Por ejemplo, harina de hueso, de calcio, tiene un 30, un 40% de harina de hueso, ¿ya? El calcio, etcétera. De fibra, de no se tendrá un 2%, etcétera. Así averiguan de la conchilla, de la harina de carne. Muy bien, jóvenes. Y acá, acá dice porcentaje máximo o mínimo requerido. Eso averiguan en los libros, ¿ya? Por ejemplo, de calcio tal vez necesita un 25%. No se olviden que lo que estoy anotando acá son supuestos. Ningún número de acá es el correcto. Usted tiene que averiguar. De fibra, no sé, de proteínas, tal vez un mínimo de 30%, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, miren, jóvenes, miren esto de acá, esta última fila. ¿Ya? Esta última fila, calcio, fibra, proteína, caloría u otras propiedades que usted averigüe, esas se utilizan para las restricciones, ¿ya? Por ejemplo, acá 0,02% por X1 más 0,0118 por X2 tiene que ser menor o igual, digamos, acá máximo 10%, que un 10%, etcétera. De acá salen sus restricciones de su modelo matemático. Entonces ya tienen, miren, ¿qué tiene ya? Tienen las variables, que es X1, X2, etcétera. Ya tienen para el modelo matemático. Acá tiene ya las restricciones, ¿sí? Las desigualdades. Y de esta tabla va a salir, de esta tabla va a salir los coeficientes para la función Z de acá. De acá. Entonces, el maíz, por ejemplo, debe estar el precio en este momento, el precio al por mayor, está caro el maíz, ¿no? Tal vez a tres, ¿qué cosa? Bolivianos, pesos por kilogramo. Ajá, por kilogramo. El sorgo debe estar a unos 2,8, lo mismo, pesos por kilogramo, etcétera. Usted va a averiguar todos estos costos, ¿ya? Esto no va. Y estos valores de acá, estos de acá, de costos, estos son los coeficientes de la función Z. Usted va a tener que hacer una minimización. Por ejemplo, 3 por X1 más 2,8 por X2, etcétera. Entonces, de acá sale la función objetivo, de acá salen las restricciones y X1 y X3 son las variables. Todos son los componentes de su modelo matemático para raciones alimenticias. Todos estos datos usted tiene que averiguarlos. Yo les he puesto nomás algunos supuestos, ¿ya? Algunos supuestos. Muy bien, jóvenes. Ahora, preguntas, por favor. Preguntas.
¿Preguntas? Método gráfico también, ingeniero, en cualquiera de los temas. ¿Qué le dije al comienzo, joven? ¿Qué le dije yo? ¿Usted estuvo al comienzo o no estuvo? Sí, ¿Qué dice acá? ¿Qué dice, joven? Dice simple, ¿no ve? Dice simple, no dice método gráfico. ok, ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay más preguntas, qué raro, qué raro. La otra vez estaba bastante. Inge, Dígame disculpe. ahora. Nuestro programa tiene que mostrar cada tabla que se hizo al Ah, resolver. eso quiero explicarles, ¿ya? Eso quiero explicarles. Ok. No hay más preguntas de estos jóvenes antes que pase a explicarles. Hay un programa bien práctico en internet y en el Taja viene un CD con el programita. Este, ajá. Bueno, le explicaré entonces del programita, ¿ya? Le explicaré. ¿Se ve algo? ¿No se ve nada? Solo se ve el Word, el documento. ¿El documento anterior? Sí. El documento con el proyecto se ve. Caramba. Ya terminé. Escúcheme, joven. Escúcheme. Entren a internet. No recuerdo el nombre del programa. No recuerdo. Hay un programita para resolver el simple, pero es limitado en la memoria. Justamente solamente es para solamente tiene un objetivo académico. Ya, no recuerdo el título del programita, pero es así, mire, usted entra al programita, ahí le dice, nombre de su proyecto, ya, luego le dice, usted pone el nombre de su proyecto, pone formulación de raciones alimenticias, ya, de ahí pasa, le da un enter y pasa a la siguiente pregunta. Función objetivo, no, le pregunta, ¿cuántas variables le ¿ya? Entonces usted le da la orden, 2, 3, 4 variables. Muy bien, enter. Pasa a la siguiente pregunta. Ya puso variables, nombre. Función objetivo le pregunta. Le está la opción maximizar o minimizar. Usted coge una de las dos, le da enter. Entra a la siguiente pregunta. Como usted ya le dijo, o maximiza o minimiza, la siguiente pregunta le dice, coeficiente de Z le pone, ¿no? El de X1 le da la opción, como usted ya indicó cuántas variables, si son tres, le dice, coeficiente de Z de X1 está la opción, usted va a colocar el coeficiente, el número 10, 4, 8, etc. De X2 su coeficiente, de X3 su coeficiente. Le está diciendo ahí de la función objetivo, ya, enter. Luego le dice restricciones, ya, le dice, eh, como indica el número de variables, le da restricción, el coeficiente de la primera variable, enter, coeficiente de una variable, enter, luego le pregunta mayor, menor o igual, entonces usted va a escoger, y luego de enter, le va a decir lado derecho, valor del lado derecho, usted le pone el valor. ¿Ya? Esa primera restricción, luego le da enter, le dice segunda restricción, etc. Usted le da la orden, ¿cuántas restricciones? Usted incluye el último dato y le da enter y corre todo el programa, ¿ya? ¿Y qué le da ese programita que yo le estoy comentando y que no recuerdo el nombre?
A ver, le va a dar primero. ¿Quiere ver el modelo matemático? Le dice, usted le da sí, entonces le imprime el modelo matemático. Luego le dice, ¿quiere ver todas las tablas? Usted le dice sí, y salen todas las tablas, la primera, la segunda, la tercera. O le dice, ¿quiere ver solo la última tabla? Sale la última tabla. ¿Bien? Y le sale resultados finales. Ahí está resultados finales, ¿ya? X1 tanto, X2 tanto, X3 tanto, Z tanto. Bueno, de lo que recuerdo, ¿ya? De lo que da ese programita. No sé si con eso es suficiente para el joven que preguntó. En nuestro caso, tendríamos que poner igual eso que defina la cantidad de variables o directamente nosotros con el tema que elegimos. Eso usted vea cómo hace sus ojos, ¿ya? Ok, Yo le he dado las características de ese programita sencillo, para el simple. ok. Pero usted sí, en su informe final, tiene que imprimir el modelo matemático. Uno, tiene que imprimir la última tabla, sí o sí. De esa última tabla usted tiene que interpretar. Y como a mí me va a mandar el ejecutable, yo voy a verificar. ¿Otra pregunta, jóvenes? Luciana Peralta, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, no tengo pregunta. Rubén Cano, ¿alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. ¿Ninguna? Bueno, Cano, el rey de la fotocopiadora. ¿Qué más? Uy, ye, uy, wa. La he visto en la última clase. Señorita. Ninguna pregunta, ingeniero. Muy bien, muy bien, muy bien. Melissa Fisher. Ninguna pregunta, ingeniero. Bueno, escúchenme, jóvenes. El miércoles va a ser presencial. Ahí entonces, por favor, vayan ya llevando más dudas que tengan. Pero además me agradaría que envíen ya los grupos y usted escoge el tema. ¿Ya? Usted tiene que darme los grupos, ¿sí? De uno o de dos alumnos para que yo lo tenga archivado y su tema. De tal manera que fin de semestre que no me aparezca con otro tema usted, cualquiera de los alumnos o en otro grupo. ¿Hay algo más? ¿Hola? No, eso sería todo. Bueno, jóvenes, tenemos un minuto, creo. Un minuto. Ya, entonces el miércoles complemento si hay alguna duda, pero vaya haciendo su grupo, escogiendo su tema, ¿de acuerdo? Arredondo Mendieta, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, todo claro. Todo medio claro, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, vamos a quedar acá. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.